Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a traer un video relacionado a lo que es el examen de admisión de la UPC en la rama del lenguaje. Ok, comentarles chicos de que este examen de admisión hasta el momento se maneja de forma virtual. El examen consta de 15 preguntas y pues más o menos tienen problemas para completar, para orden de información, completar la palabra más adecuada, de repente uso correctamente de comas, diagrafías, textos y ese tipo de cosas, pues, ¿no? Les he traído esta vez las 15 preguntas y comentarles, pues, ¿no? A ver, en el tema del lenguaje, como ustedes ya saben, tanto carreras generales como ingeniería, arquitectura, dan examen de lenguaje. Nadie se sabe el lenguaje. Entonces, el examen de lenguaje para las carreras generales como administración, negocios, contabilidad, es similar, muy similar a lo que es ingeniería, arquitectura. Yo diría que prácticamente lo mismo. Solamente que quizás lo que son de letras, me parece que vienen más preguntas de este tipo, que son así. Para lo que son carreras generales, te vienen más preguntas de grafías. Me parece que vienen dos o tres. En este caso, tengo dos, pero es lo único. ¿Ok? Ya. Como es lenguaje, no lo confundan con RM. No va a haber problemas de RM en este caso. No va a haber problemas de comparar, pues, ¿no? Comparar dos términos, por ejemplo, no sé, mano es a vaso como pie es a zapato, algo así, pues. No va a haber ese tipo de comparaciones. Este es simplemente el lenguaje. Ok. Como este es un examen de lenguaje, va a haber textos que yo no voy a leer en esta resolución, quizás lo voy a dejar ahí y voy a iniciar más o menos mostrando todas las preguntas para el que quiera tomarle captura y desarrollarlas por su cuenta y luego comparar con las claves. Es media hora. Pregunta número uno, pregunta número 2, pregunta número 3 y 4, pregunta número 5, el texto pregunta número 6, pregunta número 7, ahí está 7 y 8, pregunta 9, pregunta 10 y 11. Como le digo, este para que saquen captura y lo resuelvan por su cuenta. Pregunta número 12, texto. Número 13, número 14 y 15. Listo. Entonces, sacando cuentas, ¿cuántos textos tenemos? Tenemos un texto, dos, no cuenta, tres. O sea, tenemos tres textos para leer y más o menos esto que es más o menos largo los enunciados, pues, ¿no? Pero aún así solamente tenemos tres textos. Entonces, cuando tú veas un problema así, tremendo texto para leer y te das cuenta que el examen es, como te digo, de media hora para 15 preguntas, entonces tienes más o menos 2 minutos por pregunta. Y si puedes leer todo este texto en menos de 2 minutos y sacar incompatibilidad con lo expresado, entonces estás ok, pues, ¿no? Sabes leer rápido, manejas bien información, tienes mejor recepción de información, pero también ten en cuenta de que hay preguntas así sencillas para completar nomás que las puedes resolver en segundos. Entonces, la estrategia va en que tu examen de admisión del lenguaje uses las preguntas pequeñas para resolver rápido, te enfoques y luego al final ya tengas más tiempo con calma para resolver los textos. ¿Por qué les digo esto? Porque cada pregunta vale un punto. O sea, resolver todo esto es lo mismo que resolver esta pregunta chiquita. Entonces te aconsejo que primero resuelvas todas las chiquitas, los problemas pequeños, y luego terminas hasta la 15 los pequeños y luego ya te vayas por los textos. Porque si haces en orden, vas a descubrir que puedes dejar estas preguntas pequeñas y no es aconsejable hacer eso. ¿Ok? Esa va a ser la estrategia en tu examen de admisión. Y ahora, como yo que voy a resolver esto de acá,
Simplemente voy a comentar algo por la pregunta y dar la alternativa correcta, pues no, para mí. Ok. El presidente, el papa, el general, el padre, el capitán, dos puntos, existe en todo orden de cosas, como el Estado, la Iglesia, el ejército, la familia, el deporte. Entonces me piden completar. La que se descarta es la C, pues, ¿no? Porque el orden existe en todo orden de cosas. El orden existe en orden, no, pues. Entonces puede ser el grado, pues, ¿no? El grado existe en todo orden de cosas. Pero lo que suena mejor es la jerarquía. La jerarquía existe en todo orden de cosas. Pero como veo que el presidente es más o menos el que dirige el Estado, quizás la jerarquía no es una palabra tan acomodada, pues, ¿no? Debería ser el mando, el liderazgo, algo así, pues, ¿no? Pero yo me quedo entonces con la jerarquía. Pregunta número 2. Acá voy a poner 1B. Pregunta número 2. ¿Cómo aprobar un curso en el colegio? Y te dan más o menos una serie de alternativas. Preguntarle al profesor, esperar la iluminación, estudiar con un amigo, estudiar de los cuadernos, leer del internet. Entonces este es más o menos orden de información. Este 2 de acá, que me dice esperar la iluminación antes del examen, me parece que es lo último que nosotros hacemos cuando vamos a dar un examen así difícil. Esperar la iluminación, porque ya no queda nada más que hacer. Cuando no queda nada más que hacer, solamente te queda esperar la iluminación. Así que yo pongo esto como alternativa final. Y haciendo eso, creo que se puede sacar las claves. Porque si es la única, la B es la única que termina con esa 2. Vamos a ver si las demás tienen cohesión. A ver, empiezo por 4. Estudiar de los cuadernos y anotaciones de las clases. Claro, estudiar. 3. Estudiar con un amigo para reforzar los conocimientos. Acá viene el término reforzar. Si vas a reforzar, ¿qué conocimientos? Pues lo de los cuadernos y anotaciones. Y si quieres reforzar, estudias con un amigo. Hay cohesión. 5. Leer del internet todo relacionado a los cursos. Me parece que hasta incluso esta alternativa debería estar debería ser como la 4 y la 5 y luego la 3. Quizás la C pueda ser. Estudiar de los cuadernos y leer internet. Luego estudiar con un amigo para reforzar los conocimientos. También puede ser. 2. Esperar la iluminación antes del examen. 1. Preguntarle al profesor qué preguntas exactas hará en el examen. Me parece que hasta incluso esta podría empezar con esta. Es preguntarle al profesor qué preguntas exactas harán en el examen. Estudiar o preguntarle al profe. Esa es ahí la duda, pues, ¿no? Pero yo me sigo quedando creo que con la 2. Esperar la iluminación antes del examen, me parece que ese es ya lo último que se puede hacer. Así que a pesar de todo esto, yo creo que me quedo con la B. La 2 para mí es la B. Estudiar de los cuadernos, estudiar con un amigo, luego voy al internet, luego le pregunto al profe y finalmente espero la iluminación, pues, ¿no? Obviamente el profesor no te va a decir lo que exactamente te va a venir en el examen. Ahora sí. Pregunta número 3. Completar... Ay, ¿qué voy a poner? Pregunta número 3. Complete la siguiente oración. Solo se debe, espacio, lo que sé en forma explícita o implícita, es decir, con el ejemplo. Palabra clave aquí es el ejemplo. Entonces, si el ejemplo nos dice más o menos con qué uno hace con el ejemplo, pues enseña con el ejemplo, pues, ¿no? Entonces, aquí llego a esta palabra, enseña. Escojo la B a ver qué sale. Solo se debe corregir lo que se enseña en forma explícita o implícita, es decir, con el ejemplo. Solo se debe corregir lo que se enseña con el ejemplo. Entonces, la alternativa que mejor queda es la B. Pregunta 4. Marque la opción en la que se empleó correctamente las comas. Entonces es más o menos texto en donde vamos a ver cuál mejor tiene las comas, pues, ¿no?
Empezamos. La A. Por esta razón, coma, oceanógrafos y sismólogos adoptaron la palabra japonesa tsunami, coma, probablemente sin saber que su significado era igual al de maretazo. Me parece que está correctamente escrita. B. A diferencia de las olas causadas por el viento, el tsunami se origina en un movimiento sísmico, la explosión de un volcán o el colapso de una masa del fondo marino. ¿Hay dudas? Se le conocen otros idiomas como marejado o Acá está mal, porque esta coma no debe ir en medio de esto de acá. Todo ese texto se puede leer de forma normal, completo. No hacer una pausa. Uno de los fenómenos naturales más importantes y potencialmente más destructivos, acá está mal esta coma. Todo este texto o toda esta oración puede ir completa. Así que yo estoy entre la A y entre la B. A diferencia de las olas causadas por el viento, el tsunami se origina en un movimiento sísmico. Por esta razón, oceanógrafos y sismólogos adoptaron la palabra japonesa tsunami, probablemente sin saber que su significado sea igual de maretazo. Entonces, por esta razón, esto está bien, coma, probablemente. Entonces yo me voy más quizás por la B. 4 puede ser A o B. Entonces tendría que escoger algunos más o menos que les parezca mejor. Creo que me voy más por la B. Hay una coma nada más. Y en cambio la A, esta coma quizás no deba ir. Probablemente sin saber. O quizás esta coma es la que no deba ir. Por esta razón, oceanógrafos y sismólogos. Creo que esto puede ir junto. Pero la B, como hay una coma, está bien ubicada. Quizás sea la B. Listo. Problema número 5. Marque la opción en la que se empleó correctamente las comas. Otro problema de comas. El antecesor del hombre pasó su vida en los árboles. ¿Ok? Pero esta coma está mal. Está bien que ya no te guste, Milu, pero no me lo recuerdes cada... Esto está mal, esta coma no debe ir. Gracias a la luz y al calor de las fogatas, coma, el hombre primitivo usó las carvenas como moradas. Esta está bien escrita. Nosotros te vimos ayer, pero no pudimos... No, hay muchas comas entre pero. Eso está mal. Gracias a la luz y al calor de las fogatas, coma, el hombre primitivo usó las cavernas como moradas. Esta es una oración en la que se cambia la estructura, pues, ¿no? Porque tú puedes decir, el hombre primitivo usó las cavernas como moradas gracias a la luz y al calor de las fogatas. Pero como quieres invertir el sentido, entonces primero pones el predicado y luego pones todo lo que es el sujeto, pues, ¿no? Le cambias el orden. Así que me quedo con la C. Esto está más clara. Pregunta 6. Texto. Bueno, como no puedo leer todo el texto en el video, se los voy a dejar para que le den una leída y más o menos se saquen sus, sus inferencias de este texto. Sería incompatible con lo expresado en el texto afirmar que yo digo que es la A. B. Los padres pueden decidir cuál es el tipo de parto más seguro para el nacimiento de su hijo. Si leen el texto van a ver que hay diferentes tipos de partos clasificados en bajo riesgo, intermedio y quizás alto riesgo, pues, ¿no? Pero esto de ahí es más o menos por la posición del bebé, no es más o menos por el cómo se llama lo que decían los padres. Eso lo pone más o menos de comienzo espontáneo, por el cual el feto y placenta anejo fetal al exterior. Ocurre. Cada uno es único, con características bien definidas y diferenciadas. El trato de los profesionales debería adecuarse a ellas. Ahí está. Existen desde el punto de vista sanitario diferentes partos a los que se pueden enfrentar las parejas el día del nacimiento de su hijo.
a los que se puedan enfrentar las parejas. Entonces no es que las parejas decidan cuál tipo de parto, sino ellos tienen que enfrentarse a qué tipo, al tipo de parto clasificado en el nacimiento de su hijo. ¿Ok? 6. Lo incompatible es la B. 7. Marque la opción en la que se empleó correctamente el punto y seguido. El punto y seguido es algo más o menos complicadito en completar, pero me parece que yo le voy a este texto en la clave D, me parece. Hoy se cumple 70 años de la muerte de John Keynes, punto seguido Arthur Pigou, su colega. Ok, está ok. Aquí el punto seguido, ¿dónde está? Últimos residuos de la Guerra Fría, el combate ideológico entre capitalismo y comunismo. Acá, punto, está llegando a su fin. No, pues no puedes ponerle un punto solamente para decir está llegando a su fin. Esto está mal. Y así más o menos se descartan las demás. La mítica obra de Jackson Pollock, coma, fue la explosión, no le pones un punto. Y aquí me parece que se descarta. Me parece que ese es el punto que está mal. Al fin y al cabo se reinventa. Acá creo. En la parte que dice al fin y al cabo, este punto no debería ir. Así que me quedo con la D. 8. Verbo conjugado. Señale la opción que contenga un verbo conjugado. Viendo la difícil situación atravesada. Esto no tiene ni un verbo siquiera. Fumar cigarrillos importados todos los días, no. La casa destruida por las huestes asesinas. No, esto es información. No es ni siquiera una oración completa. Simplemente es información nada más. Dejado de lado por una situación de tanto desconcertantes. No son oraciones bien estructuradas. Aquella tarde, coma, hubo una señal no identificada por nadie. Listo, me parece que es esta. 8E. El verbo conjugado hubo, de haber. 9. ¿En qué secuencia de palabras no se presentan error de grafías? Bueno, pues aquí es más o menos el tema de la lectura, pues no ver o ya recordar, pues no cómo se escriben las palabras, ¿no? Con validación no lo vas a poner con B grande entre comillas. Entonces ya tienes que coger o ir descartando, pues no. Descartamos esta. A la otra palabra más. Atravesar, no lo vas a poner con Z. Y veníanos, no es veníamos. Así que la clave correcta es la B. Con validación, ok. Atravesar está bien. Veníamos, ocasiona. Está bien. Ocasiona, no lo vas a poner con C. Pues. Listo. 10. ¿En qué secuencia de palabras no se presenta error de grafías? Similar a esta, ¿no? Casi lo mismo. Dos preguntas de grafías. Grafías siempre viene, más o menos. Lean, chicos, para que puedan identificar esto. ¿Cómo se aprende esto? Leyendo nada más. 10. Necesidad está bien. Renglón está bien. Verter. Infligir está bien. Acá se descarta la B y la D por necesidad, que lo ponen con S. Y ahora, ¿cómo digo? Renglón o reglón. Ahí ¿cómo se llama? El tema de cómo se llama, de qué palabra pueden escoger. Justo le había hecho un video yo antes de artículos que puedes usar en tu examen de admisión y tener un diccionario en la mano no está del todo mal. Entonces, si averiguas la palabra correcta, va a ser la palabra A, renglón, con N. En el siguiente renglón, ok. 10. 11. Completa los espacios en blanco con los conectores. Conectores lógicos. Tema conectores lógicos. Los censos anuales para controlar las diferentes poblaciones del lince ibérico se realizan en España mediante cámaras trampa estratégicamente situadas en los territorios linceros. En Portugal, la metodología de censado se realiza por seguimiento directo de los ejemplares directos. A ver. En España usan cámaras, pero en Portugal le hacen seguimiento directo. Son dos situaciones diferentes. Entonces tiene que haber un texto de por ejemplo, un texto de discrepancia o de repente para
mostrar otro punto de vista. Entonces ahí viene por otro lado, sin embargo, en segundo lugar, en cambio. Entonces, por otro lado se usa, sin embargo, en Portugal es otro método, en cambio en Portugal es otro método. En segundo lugar, no va, para mí no va. En segundo lugar, en Portugal, el método es otro. No tiene tanto sentido. Por otro lado, en Portugal el método es otro. Está bien. Entonces descarto la C. Me quedo A, B, D. Ahora vamos a la parte final. Estos censos en sus distintas modalidades han permitido que el lince ibérico pase de especie amenazada a especie vulnerable. Hay un punto, acá hay una coma. Se ha planteado utilizar estos métodos para preservar otras especies europeas. Entonces estos métodos ayudan, pues, ¿no? Ayudan para evitar el tema de la extinción y de especie amenazada a especie vulnerable. Entonces, a ver. Asimismo se ha planteado utilizar estos métodos para preservar. En efecto, se ha planteado utilizar. En efecto, no me queda muy bien. En consecuencia, puede ser una consecuencia. Se ha planteado utilizar estos métodos. Asimismo o en consecuencia. Me suena mejor en consecuencia. Porque consecuencia de todo esto es que se haya planteado usar estos métodos, pues, ¿no? Así que queda en consecuencia. Siguiente problema. Problema número 12. Texto. ¿Es información correcta según el texto? Pues acá ya tienen que darle una leída y van a ¿cómo se llama? Identificar que la clave correcta es la D, para mí. Quienes oponen, no, la clave correcta. Quienes oponen a la renta básica universal plantean que esta es inasequible. Pues más o menos se entiende, pues, ¿no? Asimismo hay claves que ya de por sí no tienen nada sentido. Joseph y Thomas no desean trabajar, por lo cual apoyan esta idea, no. La renta básica universal es una realidad en diversos países en los últimos años. No, pero más o menos se dice que es muy difícil llegar a esto. Quienes oponen a la renta básica universal son enemigos de la población. No, simplemente eh, acá lo dice. A ver, donde lo dice los partidarios, quienes se ocupan, cuyos familiares. Los oponentes de, ahí está, la parte final decía, los oponentes de la renta básica universal dicen que fomenta la pereza y que es inasequible. Entonces, quienes se oponen a la renta básica son enemigos de la población. No, simplemente dicen que fomenta la pereza y es inasequible. Y justo acá la D. Quienes se oponen a la renta básica universal plantean que este es inasequible. Claro, no se puede llegar a esto. Así que el 12 es la D. 12D. Texto 13. Le dan una leída y van a llegar a que la clave, de acuerdo con el texto anterior, la frase Escocia era uno de los territorios más periféricos y en cierto modo atrasados de Europa quiere decir, la clave correcta es la A. Escocia era un territorio alejado, por eso desarrollaron pocas tecnologías. Listo. Eso lo mencionan en el texto. Pregunta 14. Penúltima pregunta. Señale la secuencia de palabras correcta para completar el sentido de la oración. La región latinoamericana vive creciendo y resistiendo las crisis económicas internacionales. A ver, a ver, a ver. Coma, la desigualdad y la injusticia siguen creciendo. Como dice, viene creciendo y resistiendo, son palabras con endo o pueden ser palabras con ando, o sea, que son situaciones que están pasando. Así que nos muestran que puede decir mientras, si bien, o
sea, son conectores que nos dicen que esto está pasando. Mientras se puede usar como para decir, mientras unos trabajan, otros están felices, algo así. Mientras unos trabajan arduamente, otros ni se preocupan. Entonces, el mientras lo puedes usar como para dar dos situaciones, pues, ¿no? Una que vive resistiendo y otra que la vive genial. Pero acá que dice la desigualdad y la injusticia siguen creciendo. Entonces no nos muestra dos puntos de vista. Así que yo descarto todas las preguntas que lleven mientras. Me quedo con el si bien. Si bien la región latinoamericana viene creciendo y resistiendo, la desigualdad y la injusticia siguen creciendo. Entonces, esto de acá, como siguen creciendo, nos quedamos con, a ver, puede ser por ende la injusticia sigue creciendo, está bien. La desigualdad claro, la injusticia siguen creciendo, pero no está tan claro lo que quieras decir, no puedes usar un claro, al menos en este tipo de texto. Puedes usar un claro que quizás. Yo me quedo mejor con la B. La B se acomoda bastante bien a este texto. Si bien la región latinoamericana viene creciendo y resistiendo a las crisis económicas internacionales, la desigualdad y por ende la injusticia siguen creciendo. Al crecer la desigualdad, la injusticia también. Última pregunta, chicos. Complete la siguiente oración. ¿Qué clave marcaron? Un de trabajo, espacio, una serie de acciones que deben realizarse en un determinado tiempo. Un cronograma de trabajo, un proyecto de trabajo, un esquema de trabajo, un planeamiento de trabajo, un plan de trabajo. Acá cualquiera puede ir. Vamos a ver. Descarto la C. Un esquema de trabajo dibuja. No, no, no. Y en todo caso no se usaría dibuja, se usaría diseña. Un planeamiento compara. No, planeamiento no te compara las cosas. Entonces, si tú estás planeando o lanzas tu programa como un planner, no te compara eso, no es su función. Un proyecto de trabajo gerencia. No, gerencia es como que algo más por encima de lo que es el proyecto. Gerencia es más o menos la toma de decisiones dentro del proyecto o hasta antes de iniciar el proyecto. Un cronograma de trabajo ejecuta una serie de acciones que deben realizarse en un determinado tiempo. Esto me parece, ¿no? Me parece. Pero la palabra ejecuta no me gusta. Un cronograma de trabajo muestra una serie de acciones que deben realizarse. Sería mejor que diga muestra, pues, ¿no? Está el cronograma hecho, lo ponen en un mural y cualquier persona puede verlo. Ahora acá que tengo. Un plan de trabajo organiza una serie de acciones. Este está mejor. Yo al tener un plan de trabajo ya estoy más o menos organizando qué acciones se van a hacer, pues, ¿no? Pero un plan de trabajo no es lo mismo que un cronograma de trabajo. Un cronograma de trabajo te dice más o menos, tengo una orden de un código, entonces a realizarse el día de repente, no sé, el 16 del 06 hasta el 20 del 06, entonces te muestra más o menos qué turnos se van a hacer, turno mañana, turno tarde, y quizás también cómo se llama, qué, cuánta cantidad de personas involucradas, pues, ¿no? Por turno. Un plan de trabajo y es algo más diferente ya. Un plan de trabajo ya te muestra más que, ¿cómo se llama? Más que un cronograma que es solamente para una orden o para una serie de órdenes. Un plan de trabajo te muestra ¿cómo se llama? Ya los recursos adicionales que vas a usar. Y al meter tanto mano de obra como recursos ya estás organizando ya. ¿Ok? Así que me quedo con plan de trabajo. Me gusta un cronograma de trabajo, pero la palabra ejecuta no me gusta mucho. Debería ser muestra, plasma, una serie de acciones.
así que me quedo con la E. Chicos, terminó el video. Como les digo, cualquier consulta que tengan en lenguaje incluso, les puedo dar más tips quizás, de acuerdo a su método de estudio que ustedes tengan. Y si desean exámenes pasados de lenguaje, de matemática, de física, dependiendo de la carrera que vayan, no duden en ¿cómo se llama? En avisarme. Dejo mi número en la descripción. Yo soy Miguel, este es todo por hoy. Les digo nada más y nada menos que chao.